Es la culminación de 2 semanas de tensión que fue creciendo día a día. Irán respondió a la muerte de líderes de Hezbollah y Hamás y a la incursión israelí en el Líbano, con el mayor de sus ataques jamás vistos sobre el cielo de Tel Aviv. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Una imagen que marcó un antes y un después en un conflicto que se arrastra por un año, la explosión simultánea de Vipers en el sur de Beirut y otras zonas del Líbano. Dispositivos de telecomunicaciones que fueron reemplazados por los celulares, pero que por algunas semanas estuvieron en manos de miles de integrantes de Hezbollah. En el supermercado, en la calle, incluso sobre vehículos, a centenares de personas les estallaron sus localizadores, causando más de 2.800 heridos y 12 personas muertas, entre ellos niños. El último episodio para la milicia terminó con la muerte de su líder, Hassan Nasrallah. Días después de los primeros ataques, las huellas del fuego y los bombardeos permanecen. Es mucha presión para adultos y niños. A los niños le ha causado ansiedad. Están nerviosos. Si oyen un portazo, se vuelven locos. Están agotados y estresados. No podían dormir. No hay calma ni tranquilidad. Oímos noticias de bombardeos aquí o allá. Pero, ¿cómo sucedió esto? Hezbollah había advertido a sus integrantes que no utilizaran teléfonos celulares por temor a que pudieran ser rastreados por agentes de inteligencias israelíes, por lo que adquirió miles de Viper y los repartió entre sus miembros. Todo indica que se intervino en la cadena de suministro, adosando explosivos a las baterías de los artefactos. Hezbollah prometió responder, y lo hizo, al igual que ha estado atacando el norte de Israel desde octubre del año pasado. Hezbollah es una organización militar que solidariza con la causa palestina. Por lo tanto, mientras no haya un cese al fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, las acciones de Hezbollah se van a mantener e incluso se pueden ir acrecentando. Desde que se inició la guerra de Israel contra Hamás, grupo aliado de Hezbollah, la tensión ha aumentado en la frontera con el Líbano. Hay algunos lugares atacados en ambas zonas. Los misiles de la resistencia libanesa han impactado en Tiberíades y Kiryat Ata, así como en Haifa y su puerto, lugares donde las evacuaciones hacen replicar el escenario que se vive en Gaza. Ya pronto a cumplirse un año, el 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa en varios kibutz, un tipo de asentamiento agrícola que ha sido emblemático de la vida israelí. Así fue como quedaron. Este asalto, realizado tanto por tierra como por aire, marcó un hito en la escalada del conflicto, con la captura de miles de personas, incluidos civiles, niños y ancianos. La operación comenzó en la madrugada, cuando comandos de Hamás cruzaron la frontera desde Gaza, utilizando vehículos blindados y drones para maximizar el impacto de su ataque. Mientras las sirenas de alerta sonaban en la madrugada, muchos residentes de los kibutz no tenían idea de la magnitud del peligro que se avecinaba. Los ataques se centraron en comunidades como Sderot, Niroz y otras localidades cercanas a la frontera. Los infiltrados de Hamás usaron explosivos y armas automáticas, asaltando casas y secuestrando a quienes encontraban a su paso. Según informes de las autoridades israelíes, más de 1.000 personas fueron secuestradas en solo unas pocas horas. Es una situación aterradora, mucha gente ha muerto y escuchamos de personas siendo secuestradas y sacadas desde sus casas o las bases militares en calidad de rehenes. La respuesta de Israel fue rápida y contundente. En las horas posteriores al ataque, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo bombardeos aéreos masivos sobre Gaza, atacando objetivos estratégicos de Hamás. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró un estado de emergencia, afirmando que el país estaba en guerra. Esta operación incluyó la destrucción de infraestructuras militares y civiles asociadas a Hamás. Sin embargo, las críticas se intensificaron a medida que los informes de organizaciones de derechos humanos documentaron un alto número de víctimas civiles. La crisis humanitaria se volvió crítica, con escasez de alimentos y suministros médicos.
Netanyahu describió estos bombardeos como una respuesta necesaria para proteger a los ciudadanos israelíes. En sus declaraciones enfatizó que Israel no se quedaría de brazos cruzados ante las amenazas a su seguridad. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es una operación, no son rondas de combate, es una guerra. Estamos en guerra y la ganaremos. El enemigo pagará un precio sin precedentes. ¿Y en dónde huir cuando estos bombardeos son a todas horas y en todo lugar? Con el aumento de la violencia, la ciudad de Rafah se convirtió en uno de los pocos puntos de escape. Sin embargo, este año Israel tomó control de este lugar, el único en donde palestinos habían encontrado refugio en Gaza. Los bombardeos en esta área intensificaron la crisis humanitaria, dejando a miles de personas sin hogar y en condiciones críticas. Las imágenes de la devastación en Rafah resonaron a nivel internacional, amplificando el clamor por ayuda y una solución pacífica al conflicto. La situación actual en Israel y Gaza, marcada por la reciente escalada de violencia y la intervención de Hezbollah, refleja un ciclo continuo de agresiones y respuestas que han caracterizado la historia del conflicto en la región. Con las fuerzas israelíes reagrupándose en el norte y Hezbollah respondiendo con más proyectiles, se teme que estemos presenciando los primeros pasos hacia una eventual guerra total entre Israel y Hezbollah. Todo esto a medida que se cumple un año del ataque de Hamas. Netanyahu, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmó que los ataques seguirán con toda su fuerza, poniendo en evidencia cuán difícil puede ser el final del conflicto. Una operación terrestre que aumente la tensión y la violencia en la zona parece incluso más factible. Por su parte, la comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante la escalada de violencia. Países y organizaciones han condenado los ataques y han llamado a la paz. En la ONU se han llevado a cabo reuniones urgentes para discutir la situación y buscar soluciones diplomáticas. El gobierno del Líbano pidió la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU y de países cercanos a Israel. Queremos que la guerra termine y todo lo que hemos hecho ha sido para evitar que el conflicto se agrave. Seguimos creyendo que hay una vía diplomática para avanzar, en particular en el Líbano, aunque cada vez es más difícil. Creemos que un acuerdo de alto el fuego y una negociación para liberar a los rehenes sigue siendo el mejor resultado. La reacción internacional frente a la guerra ha sido de condena y preocupación transversal. En este contexto, destaca la hipocresía de algunos estados quienes condenan, pero al mismo tiempo siguen apoyando militarmente a uno de los dos bandos. La comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas y la Unión Europea, ha emitido fuertes condenas. Líderes globales piden un alto al fuego inmediato, mientras crece la preocupación por el impacto humanitario en la región. Un movimiento apresurado, un error de cálculo, podría desencadenar una catástrofe que vaya mucho más allá de la frontera y más allá de la imaginación. Los pueblos de la región y el mundo no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. El punto más álgido del conflicto se registró en el inicio de octubre, con el ataque de Irán a Israel. Fueron 180 misiles balísticos contra las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén, de los cuales algunos por primera vez sobrepasaron el domo de hierro, lo que provocó que sonaran las sirenas de alarma en todo el país. Por algunas horas la población se resguardó en refugios. El mapa del ejército mostró todo el territorio israelí con señales rojas de alerta. Es la culminación de la escalada de tensiones que involucra no solo a estos dos países, sino a toda la región de Medio Oriente.